podemos por lo menos decir que unánimemente la patria boba repudia en un hecho histórico de unanimidad patria bobesca a J.P. Hernández. ¿En qué sentido repudia? Ay, huevo. Ah, Pues digo, No, mentira. ¿Qué? Pues, pero ¿qué te parecería cuestionable? ¿como a su persona repudiar o...? Como su persona funcionario público. figura, sí. Sí, pues sí. Le costó, le costó. Hola a toda nuestra audiencia de La Patria Boba. Los extrañamos hace una semana que tuvimos cruce de agendas y de temas varios, pero estamos felices de estar de nuevo de vuelta con ustedes. ¿Cómo estás, Andrés Caro? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, ahí vamos. ¿Y Tamaría, cómo vas? ¿Cuántos años cumplió ayer la gran Policarpa? 15 años, quinceañera, tiempo de vals. Eso es una edad importante para una gatica. Bastante. Bueno, que viva muchos más, que viva feliz muchos más. Hoy queremos hablar de unos temas que han estado rondando la agenda, unos más, pues en apariencia, creo yo, más trascendentales que otros, pero creo que ambos son muy, muy importantes para el futuro de nuestras naciones, de nuestra patria boba. El primero de ellos, pues, es el tema de la elección de Claudia Sheinbaum en México, es la primera mujer presidente, y además estaba viendo, pues, que es impresionante porque casi el 70, o sea, considerándola a ella y el segundo lugar, que también era una mujer, que era Xochitl, es 70% de los votos por dos mujeres. Entonces, sí es un viraje importante en términos de género en la política mexicana y latinoamericana. Y queremos hablar también de lo que representa ella, también en esta sede de nuevos cuestionamientos a los mandatarios locales, al alcalde Galán, por sus reacciones sobre el tema de feminicidios y los nuevos feminicidios que han ocurrido aquí en Colombia. En Argentina los llaman femicidios. A mí me gusta más el vocablo feminicidios, pero pues se trata de la violencia contra mujeres, violencia basada en género, que termina, por supuesto, causando la muerte de las mujeres en virtud de ella. Entonces queremos hablar un poco de toda esa mezcolanza de la violencia que persiste contra las mujeres, pero además, pues la representación que vemos cada vez más en la política. Vemos aquí en Colombia también que se baraja la posibilidad de que nuestra próxima contienda electoral presidencial sea también copada por mujeres, que es un tema recurrente de esta patria boba. Hemos estado hablando de la posible, casi ya innegable candidatura de la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Entonces, todas esas cosas. De la directora de La Patria Boba, Ana Bejarano. Antes muerta, papito, eso no va a pasar nunca. Yo nunca me voy a meter a la política, pueda sacar, lo digo aquí públicamente para que si algún día se me enferma el coco, me lo saquen a relucir, porque eso sí, para allá no van mis esfuerzos ni mis destinos. ¿Les cuento un chisme? Cuéntalos. Hace como 2 años me invitaron a ser parte de una lista en el Valle. ¿Ah, sí? ¿De qué De la de partido? Del ¿Uribista? ¿Una verde. de tus épocas de uribista? Hombre, no. En mis Ese épocas es de el mío, uribista la V. otra vida, décadas pasadas. No, esto fue súper reciente. Obviamente dije que no porque jamás de los jamases, a ver. ¿No lo consideraría cita? Para ¿Por qué? nada. Porque no estudié para eso, porque no estoy preparada, porque no me llama tampoco, no es mi intención. Estás más preparada que J.P. Hernández. No tengo dudas, cero dudas, pero aún Y así, muchas pruebas. sí está muy preparada para ocupar esos cargos. Mujeres que sí están muy preparadas para ocupar esos cargos. Yo no creo que sea un argumento, o sea, para mí no me persuade tanto el tema de la preparación, porque sí es importante que no se convierta pues en una cosa de tecnócratas que han estudiado relaciones políticas y pues ciencias políticas,
yo creo que es importante que pueda llegar cualquier persona. Yo lo que creo es que yo aporto más desde otros lugares de la sociedad civil, con mi ONG, con mi voz pública, si algo puedo hacer con eso, incluso cuando uno no tiene, digamos, personaje público, pero también hace cosas, hay muchos abogados que contribuyen y abogadas que contribuyen a eso y al bienestar del tejido social y político sin tener que hacer política. Entonces, no. ¿Tú, Andika? Pero mira que no me refiero tanto a la preparación académica, porque estoy de acuerdo contigo, sino al trabajo, no sé, de campo. Hay gente que sí ha dedicado mucho tiempo a hacer política, no necesariamente partidista, pero comunitaria, no sé, creo que sí es algo que requiere cierto grado de preparación y mucho compromiso, y no lo tengo. ¿Tú, Ka? Si te Sí. ofrecen que te lances en el movimiento de Salvación Nacional. Salvación Nacional. Oxígeno. No. Oxígeno. ¿En oxígeno? No. ¿No? Por Salvación Nacional, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, todo el Pero respeto. no, por bueno, ellos. sin importar el partido, elige el partido de tu preferencia. ¿Lo harías? Depende. No soy tan, ¿cómo se dice? Tan firme como ustedes en decir que no. En este momento de mi vida no lo veo, pero no lo descartaría como al 100%. Wow, qué revelación. Estuvieron muy encendidas las revelaciones de Ita, mucha gente en los comentarios. No, pero no es o sea, ¿cuál es la revelación? Que yo no descarto, o sea, que si alguien ¿Qué me te vas ofrece, a o sea, lanzar? no, odiaría hacer, además sería pésimo político. No creo. No creo, Pésimo honestamente. político, 20 juliero. No, bueno, igual es diferente los cargos de elección popular, que si a uno le ofrecen un cargo, un cargo de nombramiento, de libre nombramiento y remoción del área en el que uno es experto, ¿no? O sea, si a ti te dicen, Ita, Pero no en la necesariamente la secretaría, que uno es experto, Ana. Claro, es distinto. No, eso, claro, es otra cosa. No lo contemplo ni me interesa, pero no lo descartaría tampoco. sí, son cosas diferentes. Bueno, Lindísimo, sí. el futuro de este opinadero, mucha gente diciéndoles que no, digamos que son un o sea, opinadero. saben que si hay una constituyente, yo creo que sería muy importante que gente como Ana Bejarano estuviera en la constituyente. Bueno, sí. Sí, entonces, eso es cargo de elección popular. Bueno, si hay una constituyente, de pronto me trago mis palabras, no porque me elijan, pero sí creo que sería importante pues que Estoy haya. seguro de que si te lanzas a cualquier cosa te eligen, obviamente. No creo. Serías como el voto Progre Play. Progre Play, wow, Sí, es que son al como mismo tiempo un 150.000 insulto votos. y un piropo. ¿Cuál es el piropo? Pero Play. es el voto de centro, porque el voto de centro, pues, no han puesto No, pues mucha gente últimamente. ya Ita como condena al centro como un experimento de la ultraderecha, pues. Mentiras, mentiras. Galán es el alcalde de Bogotá. ¿Cierto? El ¿Es? centro sí pone gente. Pero yo creo dos cosas. Uno, si hubiese una constituyente, a mí me parecería muy importante que el movimiento feminista, todo en su gran diversidad, todos los feminismos colombianos hicieran una apuesta por la constituyente paritaria. O sea, ustedes saben que en la constituyente del 91 hubo 3 mujeres o 4, creo que son 3 o 4. Eso no puede ser. Y se refleja igual en una carta política incluyente y progresiva y todo, pero y lo otro es que yo me he encontrado las últimas semanas con mayor certeza que el único movimiento político al que yo pertenezco es al feminismo, o sea, el único pensamiento al que yo estoy adscrita irrevocablemente es al feminismo. De resto, han sabido decepcionarme todos los señores de todos los colores. Entonces, bueno, fundamos un partido, Indica. Ah, bueno, menos tú. Menos tú, Manuel. A veces también, pero no importa, igual te perdono. Solo Led Zeppelin no me ha decepcionado.
Vamos a hablar además en la segunda parte de este gran programa del parlamentario J.P. Hernández, conocido agresor de mujeres, porque hizo un montaje en sus redes sociales. Estuve perdida por las redes sociales de JP un rato largo, y en el que como anuncia su viaje a El Salvador. Ya les vamos a contar de qué se trató ese viaje, si fue real o no, qué están diciendo los medios de comunicación y qué están diciendo las redes sociales. Pero entonces vamos primero con el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, que es revolucionario. ¿Tú cómo lo ves, Cita María? Yo, tengo opiniones divididas. Yo sí celebro que haya una mujer presidenta y que no sea Xochitl la primera mujer presidenta de México. Celebro que no haya llegado la derecha ni la centroderecha al poder en México. Celebro que haya continuidad del proyecto progresista. Claro que es relevante y que habla de un montón de luchas y de un montón de logros que se hayan disputado el poder dos mujeres, pero esto no quiere decir que vayan a tener una agenda feminista, una agenda por los derechos humanos. Para nada. Por el contrario, Sheinbaum, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha sido muy cuestionada por sectores feministas, por las feministas mexicanas, por varias cosas, por sus tendencias militaristas sobre todo, por tirarles a los granaderos, al ESMAD de allá en las marchas y en las movilizaciones feministas, por su cercanía también con otras políticas transfóbicas de su mismo partido, y también porque sus posturas frente a temas fundamentales para los feminismos como derechos sexuales y reproductivos, aborto y feminicidios han sido un poco muy tibias. De hecho, en los debates presidenciales, bueno, en campaña presidenciales, como que nunca decían ni siquiera la palabra aborto cuando hablaban del tema, se limitaba a decir hay que respetar lo que dijo la Corte, punto. Tú esperarías de una mujer progresista feminista. Acá hay muchos cuestionamientos sobre si es no feminista. Ella misma se ha denunciado en algunas ocasiones feministas, pero pues su actuar va por otro lado, ¿no? Igual esto no garantiza nada. Xochitl jugó e instrumentalizó el discurso también feminista en su campaña, que es algo que estamos viendo mucho de la derecha y de la centro derecha, ¿no? Y es apostar a esta falsa idea del empoderamiento como un feminismo deslavado para ocupar agenda política. Y con seguridad en Colombia va a pasar lo mismo. Entonces, nada, yo creo que era lo mejor que podía pasar definitivamente. Sí lo celebro, pero no creo que sea, tienen garantía las mexicanas de que va a priorizar la agenda de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas. No, para nada. Que seguramente se lo van a tener que exigir un montón. Sí, y veremos si asume ese compromiso que se echó en el discurso cuando dijo llegamos todas, conmigo llegan todas, o no llego sola, llegamos todas, algo así, que ya lo ha repetido en varias ocasiones. Entonces, pues, bien, pero no, que feminista, que es la presidenta de México, pues no sé. Ahora, también es muy cuestionable todo este feministómetro siendo la primera mujer que llega, ¿no? Es como los manes llevan 200 años haciendo cagadas y siendo unos machirulos completos. Y pues la primera mujer que llega, claro, es como a medirla con una vara que nunca se les puso a ellos. Entonces, pues me enfajardo, pero que le vaya muy bien. Y sí creo que lejos la mejor opción, la única opción sostenible. Sí, llega la enviada de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente de México, con un nivel impresionante de popularidad, que un presidente que también ha hecho cosas extrañas, ha militarizado ese país, ha entregado a los militares
una cantidad mucho más grande de poder, y además ha perseguido a la prensa, ese show de las mañaneras, que es un programa que hace el presidente todas las mañanas y supuestamente habla con la prensa, pero pues a través de eso ha logrado estigmatizar y generar un discurso muy, muy antiprensa. ¿Tú cómo lo ves, Andika? Como siempre en este programa, yo estoy de acuerdo con Ita. Se va. En este caso estoy de acuerdo con Ita en el Estás de sentido de acuerdo que, cuando te conviene. claro, como pues es mi principio vital. O sea, eso no es un insulto, eso solo es una descripción perfecta. Eh, Estoy de acuerdo con Ita en el sentido de que creo que era la mejor candidata, sin que conozca muy bien lo que ocurrió. Me parece una mujer muy formada, muy preparada, que tiene una trayectoria importante y creo que puede ser una gran presidente de México en un momento que México necesita una líder, una presidente firme en respecto al crimen, digamos, a la gran criminalidad, al narcotráfico y también al crimen, digamos, de los feminicidios, que en alguna medida también están ligados, como se ha descubierto, que los feminicidios en México también están ligados con las maquilas y con el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero lo que es cierto es que hay una epidemia de feminicidios. A mí no me gustan estos términos y lo usé simplemente porque se me ocurrió usarlo, pero hay muchos feminicidios en México. Hay una ¿Por cosa qué que a no mí te gusta? Cuéntanos ¿decir eso. epidemia? Pues porque Ah, ok. creo. Pensamos que feminicidio. Va. No, me parece pues que describe lo que ocurre. Em, pero no me gusta, pues Morena, obviamente que no me gusta Morena y no me gusta ni el proyecto de Morena como estaba concebido ni lo que resultó siendo. Eh, no me gustaba el proyecto, pues porque un proyecto estatizante, populista, no me gusta y no me gusta menos cuando se transforma en un proyecto militar y personalista, como que fue lo que pasó con López Obrador, que además no solo atacó la libertad de expresión, como Ana nos acaba de decir, la libertad de prensa, sino una que es muy querida y muy cercana a mi corazón, la libertad académica, cerrando centros de investigación, persiguiendo investigadores, persiguiendo y cooptando las universidades, entonces, que es, yo creo, la gran tradición de la Revolución Mexicana, sus grandes universidades y colegios públicos. Entonces, no me gusta eso, pero creo que Claudia Sheinbaum puede traicionar a López Obrador y siento que de pronto lo va a hacer. Él cree que no y él cree que tiene una sucesora muy manipulable. Yo, por lo poco que conozco de esta señora, creo que no se va a dejar manipular y creo además que ha entendido bastante bien el rol de México en la región como un rol que media entre Estados Unidos y Centroamérica, también entiende los retos de seguridad para México y creo que puede hacerlo muy bien. Siento que no, y esto no es consecuencia de López Obrador, sino simplemente un proceso que venía sucediendo desde los años 90. La criminalización de México en la sociedad es muy grande, la gente lo describe así, hay mucha plata del narcotráfico y yo creo que alguien como ella puede liderar un proceso, digamos, de moralización de la vida civil y de la vida política y espero que lo pueda hacer. Espero, por lo tanto, que se aleje un poco de Morena y de López Obrador. Creo que el estilo va a ser totalmente distinto. Creo que esta cosa de las ruedas de prensa de 2 horas solo le salen bien a López Obrador. O sea, a ningún otro político le saldría bien sentarse 3 horas a hablar con periodistas y que eso suba la popularidad. Y creo que por lo tanto esas pequeñas reformas en el estilo pueden igual causar le puede dar mucho aire a un sistema político que estaba antes de López Obrador cooptado por unos partidos políticos terribles y que después de López Obrador estaba centrado en la figura de un líder populista. Entonces, creo que solo es bueno. Yo no soy tan vehemente como Ita en contra de, ¿cómo se llama la otra candidata? Sochi. Xochitl. Es chévere eso en México que el indigenismo llega a los nombres de mucha gente y siempre tienen eso en México. Pero pues chévere. Ella es también la primera, creo, la primera presidente o la primera jefe de Estado judía de una democracia fuera de Israel. Ujú. Eso es muy importante también, creo.
Además, es una defensora de la causa palestina, como muchas otras personas progresistas del continente. Sí, Ita, porque hace caras cuando Andrés dice lo de los indigenismos. Todo el mundo está haciendo scan de nuestras caras. Porque fue, perdón, sí. Perdón, no. Porque fue una carta que me parece que ella instrumentalizó también muchísimo y se le cuestionó bastante. No, yo lo que iba a decir es que Sheinbaum no ganó solo por Morena, ¿no? Hicieron coalición con el PT y no me acuerdo cómo se llama, Verde de allá. Fue una apuesta más amplia que me parece también muy inteligente y yo creo que es muy interesante lo que ha venido pasando con la izquierda en México. De pronto valdría la pena tener una invitada o un invitado para hablar de eso, porque cuando hablas con las expertas y los expertos mexicanos, se ha desdibujado mucho esa idea de izquierda con AMLO y hay como una mezcolanza y un sancocho. Claro, lo de la militarización, por ejemplo, creo que es el gran error o el gran pero o el gran lunar del proyecto de AMLO. Hay una política que sí me parece muy interesante, que fue Clara Brugada, que fue elegida jefa de gobierno de Ciudad de México, que sí viene con todo el apoyo feminista, que sí genera confianza, que creo que eso es lo que no pasa con Claudia en los feminismos. Igual, pues los feminismos son muy amplios y muy diversos, pero hay desconfianza con Claudia. Y Clara Brugada me parece una figura fantástica porque sí llega con toda. Creo que ella fue gobernadora del estado de Iztapalapa por no sé cuántos periodos, 2, 3, y viene también con mucho apoyo por su gestión y con mucho apoyo de la causa feminista. Entonces estaría chévere echarle también ojito a ella por aquello de la feminización de la política, que sí definitivamente es un fenómeno ya de todo el espectro político, y por eso vale la pena también. Creo que está bien exigirle a las políticas de izquierda que se ponen los pañuelos también y que son feministas cuando les conviene y cuando no mandan a la policía a gasear a las feministas. Creo que está bien cuestionarlas y exigirles pues coherencia con eso, ¿no? Entonces, nada, mis votos para Clara Brugada, estaremos muy pendientes de ella. Sí, es muy interesante. México es un país muy violento y muy violento contra las mujeres y además de unos índices en términos de igualdad también bajos en el continente. Y es interesante como este viraje que hicieron y yo creo que es también un resultado de décadas de políticas públicas, de leyes de cuotas, paridad, listas cremallera, es decir, como que la gente también se acostumbró a que el sistema político le estaba diciendo, hay que elegir también a mujeres, y al principio se siente como una obligación o como un cumplimiento de un requisito, y después, eventualmente, décadas después, se vuelve pues una parte del paisaje político y eso es muy importante y yo por eso creo tanto en ese aspecto, en esa política feminista que muchas, incluso feministas de otras generaciones critican, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, feministas más sabias, por no decir viejas, que dicen, eso tal vez no, digamos, no es lo que se requiere y yo no necesité eso para ser lo que soy y como si eso quitara un poco de mérito. Yo entiendo ese argumento como en términos personales, pero también en términos de política pública es realmente lo que hace que la sociedad empiece a decir necesitamos traer mujeres a este movimiento político, y se vuelve una necesidad hasta que se dan cuenta que es que las quieren ahí y que son elegibles y que traen votos y que son políticas como el resto de los políticos también, como dice Ita, y que se merecen. Y que también le sirven a la apuesta patriarcal. Finalmente, Claro. pues Claudia también está ahí funcional a AMLO. No hay que decirnos mentiras, que es el gran cuestionamiento que se le hace, ¿no? Va a ser una prolongación de esta política patriarcal que está atravesada y arraigada y enraizada en
en todos los gobiernos de Latinoamérica, porque no hay un gobierno feminista en Latinoamérica, y yo creo que va a tomar mucho tiempo, muchas presidentas, no necesariamente solo mujeres, para poder llegar a hablar de eso. Entonces también creo que quizás es mucho pedirle, seguramente, pero hay que pedirle y exigirle, sí. Sí, como lo que hemos hablado antes acá sobre el tema de Margaret Thatcher, que yo sé que es un tema muy sensible para Andika, a quien él admira No es demasiado. sensible. Llega a tu corazón, quiero decir. Ah, sí, pero no es sensible. No es como que me enoje. No, todo bien, tú admiras a la Thatcher, me parece discrepo, digamos, pero sí hay algo que admiro en ella, incluso ella misma igual decía que no era feminista y que el feminismo era terrible y que las mujeres eran más brutas, lo dijo varias veces públicamente, pero pues eso sí significó un cambio impresionante en la política del Reino Unido. Quiero aclarar que no admiro a Margaret Thatcher por esas declaraciones, ¿no? Porque No, yo sé. Pero es obvio, por eso lo que dice Ita es tan interesante, como que usualmente las mujeres que rompen ese techo de cristal en la política son mujeres de derecha, porque representan más status quo y es como más status quo y es más como soy mujer, pero no se preocupen que no va a llegar a revolverles la cosa patriarcal que tienen aquí. Entonces es interesante pues que sea una mujer que no pues es la banderada feminista del siglo, pero pues una mujer progre, de las causas progre que uno puede decir, o así se ha señalado ella un poco, que es interesante. Es también interesante, por ejemplo, la figura de Bachelet en Chile. Yo estuve hace poquito en Chile y pues obviamente era un escenario progre porque pues era la conferencia de la UNESCO de libertad de expresión y ella habló y pues, o sea, la persona más aplaudida de todo el Congreso, es una figura pública adorada por la gente en Chile, y es impresionante, pues, que ella haya logrado esa gesta siendo una mujer, pues, una torturada de la dictadura. Entonces, creo que esos son como hitos excepcionales muy interesantes que habrá que ver. También lo que dice Andrés de, pues, que Claudia es de una familia judía por ambos lados, y a padre y madre, y también se manifestaba a favor de la causa palestina. Entonces, es sin duda una mujer muy interesante que habrá que seguirle el paso. ¿Cómo la ven ustedes interactuando con Gustavo Petro? Petro dijo que Claudia había ayudado al M-19 en el pasado, no sabemos qué Ella no fue. lo negó ni lo afirmó, ella lo no, pero agradeció. digo que les había ayudado a esconderse, ¿no? Como una cosa así, muy chistoso. Sí, Pero ella le eso agradeció. me hizo que me cayera mejor de lo que me caía antes, la verdad. ¿Petro o Claudia? Claudia, mi Petro siempre me ha caído bien. Tengo una relación tóxica con él. Pero me que cae Navarro Wolf empezó a hablar de un hospital en México en donde él dice que había una parte de él porque fue donde le quitaron la pierna. Es todo, o sea, en ¿Dijo? verdad, sí, esto es verdad, en Twitter. Divino Navarro, El doctor porque Navarro Wolf, a quien yo admiro muchísimo, yo de verdad. también, muchísimo. Y además Ay, él pero siempre, coincidimos en uno. Deberíamos invitarlo. Aunque Uy, a perfecto veces con en la invitación. señora, a veces en señora. Que nos, pero Pero es que pues, también, claro, sí, 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 obvio. sí, es Pero mucho público. hay una vaina de lo que decía ahora Ana, que yo creo que es importante recalcarla, la han mencionado ya muchas mujeres, analistas, opinadoras, feministas, y es que sigue existiendo esta metáfora del techo de cristal como algo feminista. Y no, las feministas cuestionamos mucho la metáfora del techo de cristal porque, pues, tiene todo que ver con privilegios, ¿no? ¿Quiénes están más cerca de ese techo para romperlo? Las mujeres blancas, privilegiadas, con acceso a educación, heterosis, y quienes se quedan recogiendo el reguero del techo de cristal que se rompió, las mujeres de siempre. Entonces, como que no es tan el discurso de Claudia de conmigo llegan todas. A ver, vamos a ver. Estás con unas políticas abiertamente transfóbicas al ladito, ¿qué vas a hacer? Sí, yo creo que hay que seguir cuestionando mucho eso y nada, y pues apoyar el proyecto progresista siempre, pero ponerle
la lupa y el lente violeta a la gestión. Obviamente, pues estamos hablando desde el poco conocimiento que tenemos de México, pero sí están muy firmes por lo menos las feministas mexicanas que yo sigo, que yo leo, con las que trabajo en Volcánicas, están muy paradas ahí, ¿no? En hacer ese cuestionamiento y en recordar, no garantiza nada que llegue una mujer. ¿Qué garantiza? Representación. Sí, que va a haber niñas que van a crecer viendo que hay una presidenta por primera vez y eso es importante, absolutamente, innegable, sí. Y es un logro del movimiento feminista, absolutamente sí. Pero eso garantiza avances o protección de derechos o avances en derechos para todas las mujeres, para las diversidades sexogenéricas. No. Ahí, No. ahí está el tema. No, pero a largo plazo, yo sí creo que revierte los escenarios políticos hacia la igualdad y hacia la garantía de participación, que es una forma muy importante para acabar las bases sobre las que se sostiene la violencia basada en género, o sea, incluso esas mujeres y las desigualdades de género y incluso las mujeres que dicen, yo no soy feminista y yo no sé qué, como Cayetana Álvarez de Toledo en España, diciendo que como que reniega el movimiento feminista, etcétera, pues ella no podría votar ni ser elegida si no fuera por el movimiento feminista. Entonces, señora, pues primero estudie y segundo, más a largo plazo, sí sería, digamos, sí es importante que haya Cayetana Álvarez de Toledo incluso representando todos los proyectos antifeministas explícitamente, porque genera pues un escenario político en el que cabemos nosotras también y cabemos en nuestra diversidad de opiniones. Digamos, no estoy diciendo no apoyo para nada ese proyecto, lo que digo es que hay algo de decir que la representación es solo representación, con lo que no estoy de acuerdo, es decir, la representación es también una manera a largo plazo de transformar los escenarios sociales y políticos y todos los escenarios, independientemente de quién llegue. Sí, de acuerdo con eso, pero que esa transformación se refleje en igualdad, no, porque también va a depender de la agenda de estas mujeres. Entonces, no inmediatamente, de acuerdo, no inmediatamente y ojalá ese sea el viraje que Claudia se sacuda a AMLO un poquito. ¿Será? Entonces, sí, vamos a ver. Dicen que es una mujer de un carácter muy fuerte, que también hay politólogos mexicanos y politólogas que temen un poco cuál va a ser su posición frente a Estados Unidos, que va a ser muy férrea, y frente a un Trump que no dudará en demonizarla y decir quién sabe la bruja mexicana o quién sabe qué apodo le ponga, como que ella sigue esa misma línea de AMLO y tal vez podría endurecerla más. Entonces, ojalá sí, saque los dientes y los tiene, pues en virtud, en defensa de sus causas y de las cosas en las que ella cree que las haga bien. Creo que ese sería lo mejor que podría pasarle. Por eso para mí Thatcher, de nuevo vuelvo a ella, es un ícono, sí, es un ícono de una mujer que hizo, digamos, tenía un plan, lo siguió férreamente y lo hizo de manera aplicada y consecuente. ¿Creo en ese plan? No, pero es un ejemplo de la destreza y del talento de las mujeres para hacer política, sí. Entonces, como que es una contradicción, entiendo lo incómodo, pero para mí es importante reconocer que una persona, incluso que piensa distinto, muy distinto a mí, tiene las capacidades para ejecutar sus ideas. Y eso es valioso para mí. Bueno, y en ese mismo paquete meter claro, que las mujeres también pueden ser unas políticas perversas y antiderechos. Sí, sí, y sí. dictadoras. ¿Dictadoras? No ha habido ninguna dictadora, ¿o sí? Bueno, sí, tienes razón. Autoritaristas. Les debemos esa, habría que investigar, tú que todo lo sabes, Andica, ¿ha habido alguna dictadora mujer? Pues, bueno, la dictadura de Nicaragua está en cabeza de Ortega, pero pues su esposa está ahí. Sí, pero muy habilitada por él, o sea, no podemos decir que es que ella no, es el dictador es él, sí. Sí, exacto. Pero sí, ellos hacen una dupla ahí súper extraña y ella es como que la bruja autoproclamada, ¿no? Como la que hace como toda la magia negra en la que se sostiene también un poco el régimen o con la que asustan a la gente. Es muy Pero raro ya no que es los regímenes totalitarios confíen tanto en la magia, ¿no? Es bien interesante. Es como si Sí. existiera la magia.
¿Tú no crees en la magia, Andika? ¡Claro que existe! No, Yo sí creo en la magia. claro. Te vamos a hacer un embrujo para que creas en la magia, Andika. Un amarre, Un amarre. ¿Nunca te han hecho un amarre? No lo sabes. no lo sé. De Pero pronto, pues la evidencia dice que no. como ninguna evidencia, ¿tú qué sabes? Vamos a hacer un capítulo, al final les voy a mostrar lo que dijeron de nuestra idea de hacer la carta astral de la patria boba, pero ¿Saben que yo queremos tuve pasar. durante meses, una foto de Thatcher de fondo de pantalla del celular? Claro que sí. Sí, yo Nadie lo también duda. lo creo. Yo también, nadie lo duda, Andika. Que iba Margaret Thatcher como símbolo, No, no como política, no por lo que hizo. no, Queremos pasar entonces a otro tema y es el tema de el parlamentario JP Hernández, que hizo este video, entre otros, sobre su viaje a El Salvador para la posesión del del dictador salvadoreño Nayib Bukele. Si lo tenemos por ahí, Eider, por favor. Aquí y en cualquier parte del mundo, siempre voy a declarar que algún día Colombia será libre de bandidos. El tono de su voz, ¿no? El tono, él se siente divino, él se siente todo un Jorge Barón del influenciamiento en redes sociales. Y entonces dicen en Caracol Radio lo siguiente, informaron el día de ayer, por favor. Eider, Vamos con un confidencial que tiene que ver con JP Hernández, que fue lo que hizo Orlando Villar. Diana, pues lo que nos confirman fuentes oficiales desde el Palacio Presidencial de Nayib Bukele es que tomó imágenes que transmitieron las cadenas oficiales desde el Palacio Presidencial entonces y las montó él, hizo un montaje como si él estuviera allí. Ahí en sus palabras, pues por supuesto felicitó a Nayib Bukele, además montó una fotografía de lo que habría sido la invitación que le llegó. Pues mire, Diana, lo que nos confirman fuentes de ese país es que ni le llegó la invitación porque no estaba en la lista de invitados, ni tampoco estuvo en la ceremonia a la que tenía apenas capacidad, según nos confirman, para unas 10,000 personas. Nunca fue invitado al evento, no accedió al Palacio Nacional, sino que estuvo con el público, la ciudadanía que podía asistir allí, pero a través de sus redes sociales entonces habría hecho un montaje con esas imágenes y son las que nos envían desde fuentes oficiales, con las que él aparece entonces allí hablando como si estuviera. Igual nos dicen, llegó a la cena presidencial tratando de ingresar, también diciendo que supuestamente estaba invitado, pero no lo habrían dejado ingresar entonces allí de forma oficial. Tema diplomático que podría llegar a tener algún tipo de repercusión, lo están analizando allí en el gobierno de Nayib Bukele. Bueno, entonces este suceso jocoso, yo creo que parece intrascendente, pero plantea después, bueno, habría que decir que ahora la revista Semana hizo eco, obviamente porque Semana es bukelista, la semana de Vicky es bukelista, entonces ellos hicieron eco de que allá estaba JP y que había dicho que duro contra los bandidos y todo lo que dijo en sus redes sociales. Y entonces estaban acusando a Semana de que como medio de comunicación había replicado pues un contenido falso del cual ni siquiera le hizo verificación alguna. Y entonces Semana contesta diciendo, no, sí fue y tenemos una prueba y yo vi pueden consultarlo en Semana, es un video ahí como extraño de un señor caminando, no parece mucha prueba. Y dicen que ellos vieron las pruebas de que el señor sí fue y que sí lo invitaron. Pero sí plantea un debate más amplio que eso y es, pues por un lado, ¿cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos de las cosas que publican en redes sociales? Y eso pues antes era más fácil, pero hoy en día como elegimos influencers, y no quiero decir que eso no sea viable o sea sano, tal vez va a ser sano en un futuro. Lo que pasa es que hoy en día creo que hemos elegido como los más visibles, los más, no sé qué más decir de J. Fernández, pero pues, ¿cuáles son sus responsabilidades? Usted deja de ser influencer cuando se vuelve funcionario público y ese contenido que publica, ¿de qué naturaleza es? Es un documento que lo expide, lo profiere en calidad de funcionario, es una manifestación pública, es un comunicado, qué tipo de estándares de veracidad tiene.
usted puede hacer una falsedad y publicarla en la manera en que se comunica con su electorado. Y también, pues, el lado oscuro de la inteligencia artificial ahora en las plataformas de redes sociales y después el uso de los deepfakes. No se trata en este caso de un deepfake, pero ya estamos viendo una cantidad de esos sucesos en el debate público, ¿no? Sale Petro diciendo tal cosa y uno va y busca y pues no, nunca dijo tal cosa. Entonces se vuelve el deepfake una manera de mentirle a la gente, pero también una manera de decirle a la gente, eso que estás viendo no es verdad. Como el grito de eso nunca pasó. Se vuelve como casi una forma de cubrir las cosas porque dicen, no, es que como ahora el internet y el deepfake y la inteligencia artificial, eso nunca pasó. Entonces quiero preguntarles por todos esos temas. ¿Tú cómo lo ves, Sandy K? ¿Te gusta JP? No, ¿No? ¿Qué es piensas de la... increíble cómo van, cómo meter a todo el mundo en la misma bolsa ustedes. ¿Quién es? Sí, ¿Yo? por el principio de transitividad. Si me gusta Thatcher, por lo tanto me gusta JP y Bukele. Pues no, JP no sabe quién es Margaret Thatcher. no, No te preocupes. no me gusta JP y no me gusta el bukelismo y no me gusta Bukele, obviamente. ¿Y qué Me piensas parece muy chistoso toda la posesión de Bukele, me pareció, pues digo, de muy mal gusto. Todo alrededor de Bukele me parece de muy mal gusto. Yo sé que eso no es una crítica, y hasta acá mi análisis estético de la situación. Y ahora lo que me parece más interesante es que la gente esté yendo a El Salvador como a validarse como líderes en sus países, que es un poco lo que antes pasaba con Chávez y con Lula, que los candidatos de izquierda iban allá y entonces tomaban la foto y lo recibían, o pues yo no sé, o con Bill Clinton o lo que fuera, o con Tony Blair. Pues ahora lo estamos viendo con Bukele y con Milei, que me parece que es interesante, claro, porque van afuera a probar sus bona fides de autócratas, y vuelven acá a mostrarlas. Y creo que eso pues muestra un poco en el nivel en que estamos, cómo está la discusión política, cómo va a ser la discusión política en 2026, de la que yo no soy nada optimista, porque creo que va a ser en esos términos, en los términos de como de fuerzas hemisféricas, en que unos están con unos y otros con otros, y esto va a ser como nos van a vender una elección que debería ser una elección procedimental sobre los próximos 4 años, como un choque de civilizaciones entre los grandes defensores de la ley y el orden y los grandes defensores de la igualdad, o lo que sea, digamos, el sombrero que se quieran poner en ese momento. Y para eso, pues se van a tomar fotos con quien haga falta y van a copiar el estilo de quien haga falta. Yo creo que, como siempre, se estrellan a la realidad de Colombia, que en Colombia, pues algo como lo de Bukele sería muy difícil de hacer por las condiciones propias de las instituciones colombianas, así como es muy difícil copiar el modelo de Morena en Colombia, porque no funciona así. Y entonces al final uno termina teniendo la copia de la copia de la copia, y pues termina siendo casi una caricatura de la caricatura, pero eso no hace que no deje de ser peligroso y que no sea llamativo. Sí, y dijo JP que en 2030 se va a lanzar y que va a ser presidente de la ¿De qué República. piso? y que va a traer al bukelismo a Colombia. ¿En 2030? En 2030, sí. Y pues su explicación es muy pedestre, qué pena decirlo, o sea, es como pues muy por encima, no hay ningún entendimiento real de lo que implica una política carcelaria de esa naturaleza, porque pues yo creo que uno sí puede tener una discusión seria sobre qué significa esos nuevos movimientos de ley y orden tan fuertes que están surgiendo en el mundo y en América Latina, pero pues con datos y con cifras y conociendo en qué consiste. No es solamente como es que le parece cool que el señor era influencer, él también es influencer, entonces le parece que todo cuadra perfecto. La historia de Nayib Bukele está súper bien retratada en un podcast que está nominado ahorita para los premios Gabo. Se lo recomiendo, después les digo cómo se llama. Pero pues es una cosa mucho más compleja que simplemente era un influencer que salió elegido parlamentario. ¿Tú cómo ves a JP? Yo evito verlo porque me da mucho cringe,
Me parece un fantoche. No puedo creer que tengamos ese tipo de representantes. Me da rabia. Es lo menos relevante del panorama. Es irrelevante si estuvo con Bukele o no, porque él es insignificante, él es irrelevante. Me da rabia. Me parece un absurdo de nuestra política. Y un desgaste también del sistema. Pucha, no, me da mucha rabia y el verde me da mucha rabia. ¿Cómo permite eso? Pero no es chistoso del todo porque es un señor que se para allá en el salón elíptico a gritarle a María José Pizarro, a agredirla. En mi opinión, la agredió totalmente de acuerdo. sistemáticamente. O sea, como que él es un político chistoso por las bobadas que dice, pero no es irrelevante. Pero deja de ser violento, absolutamente sí, y no merece estar ahí y no debería estar ahí. Hace rato lo debieron haber, no sé, ya hablamos en algún capítulo cuando hablamos de lo de María José, de si procedía un, no sé. Proceso de pérdida de investidura, sí. Exacto, pero hace rato y no pasa nada, y es un desgaste del sistema, de la opinión pública. Si digo lo que pienso de él, me funan. Que lo diga. ¿Tú qué ibas a decir, Andy? No, yo iba a decir que pues ya no quería meterme en la discusión de lo de la pérdida de investidura, que como dije en esa ocasión me parecía una medida un poco exagerada para lo que ocurrió, pero pues hay que tomarse en serio al senador más votado de Colombia, que es este señor. O sea, es un poco terrible, pero pues en cualquier país del mundo el senador más votado es opcionado a ser presidente. Yo no digo que pueda hacerlo, ni que probablemente lo sea, pero es opcionado. Sí. Y en el caso de Colombia es este señor, y yo creo que sí es un gran medidor de la opinión pública. O sea, un influencer como este señor es un gran medidor de lo que está sintiendo buena parte de la población, no voy a decir la mayoría, pero buena parte. Sí, sí. Y está apelando a eso, y lo hace de una manera convincente, convincente para su público, y sí dice mucho de lo que está, o sea, yo creo que cada vez nos estamos acercando más a una opción de izquierda de cambio constitucional, o una opción de derecha de suspensión de las libertades civiles a favor de la mano dura. Y eso dice mucho del espacio político colombiano, que ha cambiado radicalmente y hacia la radicalización en los últimos años. Sí, de acuerdo. Y es digamos, también es como la relación que empezamos a ver de la capacidad que tienen las plataformas de intervenir en política, ya no solamente con el algoritmo que no se detiene ante desinformaciones y cosas falsas, o que las promueve y las viraliza, sino pues también que es una plataforma electoral gigantesca. Este concejal de Rodrigo Lara Schiavenato, que salió Schiavenato, creo que es su apellido, dijo que se lanzaba un par de semanas antes al Consejo de Bogotá y salió elegido. Entonces, pues es que no es como simplemente decir es un influencer que no merece estar ahí, es gente que tiene plataformas políticas que en cualquier momento las pueden emplear para ser elegidos popularmente. Y eso también es una responsabilidad de las plataformas, que por supuesto no está regulada aún. Y es una responsabilidad de los partidos que los avalan. Perdón, pero claro. El Partido Verde se ha zafado de esta. Claro que hay una identificación ahí, claro que las plataformas son importantes, y claro que hay nuevas dinámicas, pero los partidos tienen una responsabilidad en a quién están avalando y que están legitimando, y pues sí me parece bastante diciente del Partido Verde este personaje. Sí, pero igual las comisiones de ética de los partidos poco funciona la comisión de ética del Congreso de la República tampoco, entonces la sanción no va a ser por ahí. Yo creo que a él le da mucha rabia que lo desmientan, como se nota pues que es una persona vanidosa y que le encanta su imagen pública, y entonces le da mucha rabia que lo haya, porque el primer video, que no es el que sacamos, dice cena en la casa de Nayib Bukele, y es como, pues no es una cena, señora, hay una cosa gigantesca en la que usted después dijo que no era que el presidente lo había invitado, sino que en la embajada de Colombia le habían dado una invitación que pues protocolariamente tenía la embajada.
Entonces, como que ese tipo de sucesos en los cuales copa 2 días de discusión pública en Colombia, pues son desgastantes, pero son reveladores de la gente que está detrás de él. Hay mucha gente que habla de Bukele favorablemente, mucha gente del común, Absolutamente sí, muchísimo. Sí. El bukelismo es un fenómeno peligroso que tiene mucha acogida en Latinoamérica. Pues no sé, de eso también ya hablamos en otro capítulo, pero no sé, yo sí siento que darle el foco a JP sigue siendo como, darle esa pantalla que busca, darle esa relevancia que busca, de alguna manera hacerle un interlocutor válido, no sé, me da Pero rabia. es que él le pagan con nuestros recursos, él es un funcionario público, o sea, a mí también, pero pues negar su influencia es absurdo porque es que sí tiene números, tiene gente detrás, su labor legislativa es pues pobrísima por decirlo menos, o inexistente, se para ya a gritarle a todo el mundo y pues el Congreso se dan cuenta que no tienen ninguna forma de detenerlo, coge a agredir a la mujer que se le dé la gana, allá coger a gritarle a María José Pizarro, a perseguirla por el salón elíptico como un loco y ¿qué? Nada pasa. Entonces, yo creo que es importante, independientemente de si el señor fue o no a la posesión de Bukele, si se tomó una foto, si la foto es falsa o no. Semana dice, es gracioso porque Semana dice, la foto es real y lo que muestran es pues como, no sé, los datos de la foto, cuando uno picha la foto en el celular que sale la hora en la que se tomó, pues yo creo que eso también se puede falsificar. No estoy diciendo que sea falso, pero no creo que eso sea una verificación de una imagen. Hay formas fiables, confiables programas para verificar si una imagen ha sido alterada que no es esa. Entonces, bueno, suficiente tiempo en JP, volveremos a él en su próxima. También es muy interesante que la discusión sea sobre si la imagen es falsa y no el hecho de necesitar probar que fue a la posición de Bukele, o sea, el hecho de, o sea, claro, es interesante que sea un montaje y hace que se sume a lo chistoso y patético de toda la situación, pero no quita lo extraño que es que estén buscando ese tipo de entrevistas y de reuniones con esos líderes. Sí, Porque es como un arribismo de Estado, como Y, yo fui a... y también porque les sirve en Colombia, o sea, yo creo fundamentalmente, Claro. como si yo Sí. subo una foto en un claro montaje con Juan Pablo Montoya, pues... Claramente, toda la posesión, todo este acto de posesión que se da 5 meses después de la reelección inconstitucional, porque el man pidió una prórroga, una licencia de su mandato anterior para poder modificar la constitución, para poder Quedarse. sí, hacerse reelegir, ¿no? Pero todo esto fue un circo, pues sí, fue una payasada horrible, perdón con los payasos. Está súper mal dicho, perdón. No se puede decir porque... Ya me han regañado personas que se dedican a ser payasos. Pero ¿por qué no se puede decir? O sea, si un payaso se dedica a hacer bromas y que la gente se ría, a hacer sátira, a exagerar. No. Sí, no lo sé, pero sí. No, los payasos son mucho más dignos que estos señores. El acto en sí fue completamente fantoche y mediático, pues obviamente para la foto. Entonces, ¿quiénes fueron? El rey de España, el hijo de Trump, Milei. ¿Por qué fue a eso el rey de España? No entiendo. El presidente de Ecuador, Noboa, el presidente de Paraguay, que es súper, súper facho. O sea, fue una cumbre un poquito fantochi, facha de Latinoamérica, Iberoamérica y el hijo de Trump. Y personalista, ahora uno llega a El Salvador y en la entrada está como la foto del señor con la esposa, como pues en una cosa ahí distópica, dictatorial, espantosa. Pero pues no es una payasada ni es gracioso lo que le pasó a El Salvador ni a las vías democráticas del Salvador. Y allá sí que está en riesgo el periodismo, lo sé de primera mano. Gente muy valiente. Y es un peligro que siga siendo referente
de seguridad para muchos países y para Latinoamérica. Bueno, para muchos políticos y presidentes latinoamericanos. Pero tampoco es nuevo, ¿no? Finalmente, la mano dura de Álvaro Uribe también seguía esa misma línea, o sea, no es que salió de un repollo las nuevas tendencias de ley y orden de estos mandatarios autoritaristas. Estoy de acuerdo, es una extremación de ese postulado. Y por favor, métanse, no quiero invitar a la gente que siga a JP, si ya lo siguen, métanse y vean un video en el que él habla con Eva en el programa Desnúdate con Eva. Y entonces él lo edita pues como para sus redes y habla de su estrategia de seguridad cuando él sea presidente en 2030, y es que es muy fácil, dice así, es muy fácil derrotar a la guerrilla y nadie lo ha hecho porque nadie tiene los pantalones, y escoger a todos esos tipos, cercarlos, y cuando ya los tiene cercados les dice, primera, el que avance se rinde y viene a la legalidad, y el que no, a todos los vamos a acribillar y a matarlos. JP, ¿cómo no se nos había ocurrido? Gracias. Cercar a la guerrilla, ese es el gran estrategia buquelista de JP en Colombia. Pero bueno, quedan muchos años para el 2030. Podemos por lo menos decir que unánimemente la patria boba repudia, en un hecho histórico de unanimidad patria bobesca, a JP Hernández. ¿En qué sentido repudia? Ay, huevo. Pues digo. No, mentira. ¿Qué? Pues, pero ¿qué te parecería cuestionable? ¿Como a su persona repudiar o...? Como funcionario público. Sí. Sí, pues sí. Le costó. Bueno, listo. Oigan, y hablemos de los feminicidios en Bogotá, bueno, en Colombia. La semana pasada hubo 3 casos muy visibles, el de Stephanie, el de Natalia y el de Celeste, una niña de 3 años. Y se estuvo hablando mucho del tema. Y yo siento que no es suficiente lo que se ha hablado, pero sobre todo queda en evidencia la falta de articulación, la falta de formación de las instituciones, la falta de compromiso con el tema, la falta de saber qué hacer, de las instituciones, de las autoridades, del alcalde. Y pucha, es muy preocupante y es muy grave todo lo que pasó. A Stephanie la asesinaron en el Centro Comercial Santa Fe, su expareja. A Natalia la asesinaron en su casa, pero ella tenía una medida de seguridad. Ella había estado en una casa refugio. Tenía una orden contra este man, también su expareja, y el tipo pudo llegar y asesinarla en su casa. Según sus familiares, había un CAI muy cerca, pero como que nunca se cumplió la orden de acompañamiento que ella tenía, acompañamiento en el traslado. Y el caso de Celeste, que es aterrador, es una niña de 3 años que al parecer también era víctima de abuso por parte de su padrastro, y el tipo la mató delante de su mamá, y al tipo lo capturaron no por eso, sino porque le encontraron en el celular imágenes y videos pues de contenido sexual de menores. Lo capturaron por pedofilia, y es o sea, es horrible todo eso, pero además sale el centro comercial a decir que fue un hecho aislado en el que 2 personas se agredieron y una resultó muerta, una cosa así muy absurda. Sale la jefe del comando Violeta de la Policía Nacional, que es el comando que dejó Claudia López asignado a violencias de género, a decir que fue un crimen pasional en los noticieros. Sale Galán también de alguna manera a revictimizar a las mujeres, diciendo que van a hacer todo lo posible pero que las mujeres tienen que aprender a identificar las señales. Sobre todo es muy fuerte después de que lo dice en 2 casos en que ellas ya habían denunciado, ¿no? Y denunciar no las protegió de ninguna forma. No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? A mí me parece súper desesperanzador, pero
como que se queda ahí también la conversación y se acaba y sale Galán. Bueno, salió la alcaldía con un video, no sé si lo alcanzaron a ver. Desastroso, un video también, un dramatizado de una mujer siendo agredida, que se cae, que hace la señal de auxilio, de repente pasan 2 policías mujeres y claro que van a auxiliarla y todo. Una ficción impresionante. Y completamente revictimizante, y luego lo bajan y es como esta alcaldía también está cero preparada para atender una problemática pues que quizás no hay nadie preparado para atender en este momento, pero que urge meterle recursos y meterle gente que sepa y dedicarle no sé, un grueso de las políticas públicas a por qué está pasando esto, ¿no? A mí me tiene muy angustiada. Sí, yo creo que Galán no tiene ahí gente, o por lo menos no está escuchando a las expertas que debería estar escuchando, porque además se vuelve una oportunidad de pedagogía y de poner el tema, se vuelve pues como la cosa del chiste, del video ridículo, está perdiendo oportunidades porque honestamente creo que no le importa mucho. No es una cosa primordial, pues si lo fuera, no estarían saliendo con estas babosadas. Y el tema de los feminicidios está atado también, pues estoy diciendo una obviedad, pero pues a las estructuras patriarcales que nos someten en la sociedad y eso, por eso es tan difícil cambiarlas, porque es que intermedian una cantidad de cosas, violencias que en casa se aceptan, se reproducen, se sistematizan, se naturalizan, se permiten. Después el sistema de justicia no reacciona como debería reaccionar, no hay suficientes recursos, creen que es absurdo que se asignen recursos suficientes para poder tratar estos temas, lo mismo la policía, después socialmente también tampoco está mal visto, es un tipo que era cansón, que tenía malos tragos, que lo que fuera, digamos, siempre una cantidad de justificaciones de todos los actores del sistema. Entonces es un problema tan estructural que decir qué hacer, pues es casi como decir, pues acabemos el patriarcado, pero pues sí, no, hay políticas públicas específicas para manejar esto y hay por lo menos sí mejores reacciones más eficientes de la administración de justicia y de los cuerpos de policía, porque vemos muchas veces mujeres que tienen órdenes de alejamiento de sus agresores y órdenes de alejamiento que terminan que no sirven para nada, porque estamos viendo pues que muchos de esos agresores no les importa tener esa orden y pues es dentro del cálculo de ese agresor no está, esto no es una desincentivo para actuar desde su agresión. Entonces, ojalá escuchen más a las expertas que las hay, muchas además colombianas, buenísimas, que saben del tema por lo menos de atender estos casos. El caso de la niña Celeste me partió el alma absolutamente. Cualquier violencia ejercida de esa naturaleza contra una niña a mí me quiebra, me destruye y lo vemos todo el tiempo. Vi también el otro día todos los días quedan desmembrados 10 niños en Gaza. Es una, Yo es una, tengo, perdón, echar otro tema, pero bueno, es una cifra espantosa realmente, el desde Save the Children. Andika. yo tengo una pregunta, en verdad que es pura pregunta, no es como más que una pregunta, tengo un comentario, sino que tengo más que un comentario, tengo una pregunta. Y es que, pues lo que uno percibe con las personas que cometen feminicidios, pues es como que ya nada importa, porque si uno está dispuesto a matar a su expareja en un centro comercial, pues ya al parecer ya no es un tema de incentivos, como, ay, me van a meter a la cárcel. Yo creo que no funciona así la mente de una persona que va a cometer ese tipo de crímenes. Entonces la pregunta es, o sea, pero yo sí me imagino que esos incentivos funcionan para desescalar la violencia, como las órdenes de alejamiento y esas cosas. O sea, sirven como filtros, como que en ese colador terminan filtrando un montón de gente que en otro mundo podrían llegar hasta el feminicidio, pero que por esos incentivos se quedan en la orden de alejamiento, como, uy, yo no voy a hacer eso, que paila, me gustaría ser un stalker, pero no voy a hacerlo porque qué miedo, voy a perder mi trabajo, lo que sea.
pero siempre se van filtrando y quedan al final como los casos como el de estas dos mujeres. No estoy hablando del de la niña, que me parece que es un caso distinto, sino el de los dos feminicidios de adultas, de mujeres adultas de esta semana. Y la pregunta es, que llegados a ese caso, como a ese tipo de personalidad tan borderline, digamos, tan fuera, tan anormal de una persona que no mide las consecuencias de sus No actos. es anormal. No, pero yo sí pienso que es anormal, y voy a decirlo en qué sentido. Pues es anormal estadísticamente. O sea, el feminicidio es anormal estadísticamente. Ocurre, y es muy grave que ocurra, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero la persona que comete un feminicidio no es un hombre normal, es una persona que llega a un punto en que su sistema de toma de decisiones, digamos, su razón práctica y su razón moral se voltean, y en el que pareciera que lo único posible o el asesinato se vuelve una vía posible, que eso hace que sea normal, porque la mayoría de gente del mundo, hombres y mujeres, el asesinato de otra persona, pues es una opción imposible, digamos, uno no anda por el mundo cometiendo asesinatos. Entonces la pregunta es, uno cómo crea una política pública y esta es la pregunta en verdad, uno cómo hace una política pública atendiendo casos de personalidad tan marginales, tan anormales, de conducta tan anormal. Es que por eso yo creo que no es bueno patologizar, porque no es como un loco, o sea, es, claro, el sistema habilita ese momento final de violencia extrema, pero el sistema también habilita la imposibilidad que al señor se le hubiese detenido porque ese señor que mata a la expareja en un centro comercial la ha agredido sistemáticamente muchas veces antes, y es una estadística casi, o sea, casi más del 90% de las veces. No es una violencia que se construye, es una violencia que se permite en el grupo de amigos, que se permite en la familia, que se permite en la comunidad, que se permite en el barrio, que después se permite ante el sistema de justicia, ante el sistema de policivo, que no hacen lo suficiente, lo que tú dices, como para colar y darle los desincentivos necesarios para que no la haga, o va a meterlo preso, hermano. Y que haya suficientes posibilidades de hacer unos juicios, digamos, con debido proceso y todas las garantías para que esta persona no acuda a esa forma final de violencia. Sí hay políticas O sea, públicas. lo que tú estás diciendo, Ana, es que en la mayoría de casos de feminicidio hay una ruta, digamos, de delincuencia, de comisión de delitos contra la Claro, víctima anterior. claro. O sea, y es, ok, eso, digamos, yo no lo sé, no lo sabía. Entonces, por eso, ahí sí me parece que uno puede construir políticas de atención coherentes, como... Claro. Si la mujer que dice, De hecho, sí, pues creo que por eso es tan problemático creer que los feminicidas son unos monstruos o unos enfermos, y creo que por eso hay también tanto énfasis en decir que son hijos sanos del patriarcado, porque finalmente lo que les permite y habilita llegar a este nivel de violencia, que es una violencia machista que se sostiene sobre muchas otras violencias machistas que se van construyendo y van escalando, es eso. Lo que les permite es la sociedad y la creencia de superioridad de hombres sobre mujeres, y la creencia y las costumbres de control de los hombres sobre sus parejas, y esto se perpetúa y se normaliza a unos puntos, a unos niveles en los que empiezan las agresiones, y esas agresiones pues no se detienen porque están normalizadas, y entonces empiezan a escalar, y entonces cuando algunas llegan a denunciar, las instituciones también les fallan, porque también normalizan, porque también las revictimizan, porque las comisarías de familia les dicen, venga, abrácense, reconcíliense, háblense, véase con su agresor. No, pero no es cierto eso. Las comisarías han sido, en mi opinión, la única salida de política pública que no ha aliviado el problema, pero es el único lugar, te lo digo por experiencia propia, que he asesorado a muchas mujeres en comisarías, que pueden acceder a alguna forma de justicia eficaz. Lo que pasa es que en las comisarías muchas veces falta mucha preparación, y hemos visto muchos casos de comisarios y comisarias que hacen cosas absurdas y toman soluciones absurdas, pero
esos son los casos que salen a la luz pública y que son los que más se comentan. También hay muchos casos exitosos de conflictos desactivados y de mujeres protegidas gracias a las comisarías. Bueno, yo también te lo digo por conocimiento, porque a nosotros también, pues tú sabes que nos llegan muchos casos de Claro, denuncias. que son los que salen mal. Nadie escribe Volcánicas diciendo, me fue súper bien en la comisaría. Claro, pero esos casos existen y pasan y son frecuentes. Total. Porque todavía hay comisarías o personas en las comisarías con falta de enfoque de género que creen que la manera de resolver es poniendo a una mujer a hablar con su agresor y diciéndoles arréglense. No peleen, es cierto. Exacto, no peleen. Entonces yo a lo que iba es un poco a que si hay que hablar más de estos temas y hay que sacarlo de ese lugar de no, es gente que no es mi vecino, que no es mi familiar, que es gente que está loca o son como asesinos en serie, qué sé yo. Una cosa muy lejana cuando está muy incrustado en la sociedad, cuando puede ser tu amigo, puede ser tu familiar, pues puede ser tu pareja. Ninguna mujer se mete con un man creyendo que el man la va a matar. Yo creo que cualquier hombre que agreda a una mujer, incluso mínimamente, es un feminicida en potencia. Y lo habilita el sistema y lo habilita todo lo demás. Y en verdad sí creo eso. Ahorita yo siento que la idea de que el sistema habilita la violencia de género, que estoy de acuerdo con que ocurre, por supuesto, creo que colapsa esa idea en el feminicidio. Ya les voy a decir por qué. Y ese es como hacia dónde va mi pregunta. Porque es verdad que estamos en un sistema que protege de alguna manera al victimario de la violencia doméstica, incluso de la violación. Con Ana vimos una obra sobre eso hace un tiempo, Prima Facie, que es como un sistema que está montado sobre unas estructuras de justicia, incluso, en que se puede privilegiar o favorecer a una persona violenta contra la mujer. Y eso lo permite el patriarcado, y estoy de acuerdo con esa premisa. Y creo que eso se extiende a la violencia económica, a la violencia física, etcétera, etcétera, incluso a los stalkers, pero llega un punto que es el del feminicidio, donde yo creo que colapsa la idea, porque ¿qué es lo que hace el patriarcado? La idea del patriarcado es proteger al victimario. O sea, lo que haría el patriarcado para una persona que ejerce violencia doméstica es protegerlo, una serie de estructuras que protegen digamos, el ejercicio de esa violencia o la impunidad sobre esa violencia. Pero llega un punto con el feminicidio en que yo sí creo que hay algo en que la racionalidad deja de funcionar. ¿Y por qué digo que deja de funcionar? Porque no hay forma de que uno pueda seguir viviendo una vida normal. Hay formas en que yo puedo seguir viviendo mi vida normal si le pego a mi esposa por el patriarcado. Digamos, voy a seguir trabajando, mis amigos no me van a decir nada, etcétera, etcétera. Ni siquiera mi esposa me va a dejar de pronto, ni siquiera, o sea, no me arriesgo a nada. Pero llega un punto en el que el feminicidio sí es el colapso de la propia vida, que es ahí donde a mí me parece. Yo sí pero creo, es que hay mucha impunidad. Pero mira, por ejemplo, el caso, claro, pero digo, o sea, matar a alguien en un centro comercial es, no hay forma de que eso salga, o sea, de que eso, en una mente humana no hay forma de que eso uno diga, voy a matar a mi expareja en una tienda de cuchillos y después voy a salir caminando y voy a seguir viviendo mi vida normal. Pero si el mismo centro comercial dijo que es que se habían tenido un altercado y que salió uno muerto, o sea, de ahí a que él diga que es legítima defensa, casos absurdos así se han visto, hay mucha impunidad entre feminicidas. O sea, ustedes, y yo no sé de esto, y ustedes sí saben de esto, entonces yo estoy acá hablando desde la ignorancia, pero entonces ustedes creen que incluso en el feminicidio hay decisiones racionales, que es lo que a mí claro, me... claro, es una decisión. El tipo va a matar a una mujer, el tipo lleva un cuchillo para matar a alguien, o sea, es una decisión tomada. No, yo no estoy diciendo que sean inimputables. Se está diciendo si hay premeditación desde... Yo no estoy diciendo que haya, que sea, o sea, si yo me robo un banco, lo hago para tener la plata, digamos, y para que mi vida sea mejor. Sí. Pero si yo mato a una mujer, yo no entiendo cómo eso va a hacer que tu vida sea mejor. Solo porque te sientes dueño de la mujer y te dio rabia que no te haga caso. Puede ser. Control, sí, porque tienes el control completo de el cuerpo y la vida de una mujer que es finalmente el objeto del patriarcado, ¿no? Ejercer incluso un control. Incluso si es como una pulsión de muerte propia.
incluso digo, como prefiero matarte y yo Pues, matarme que, claro, no, al final ok, muchos de ellos después de cometer el feminicidio se intentan También suicidar, pasa, claro. también pasa mucho. pero porque ya no les importa, porque es más importante tener el control sobre la otra persona, tener el control sobre su expareja, no sé, de alguna manera sí, evidenciar ese control y esa desigualdad, ese poder, perdón, porque pueden hacerlo. Mira, ayer nada más emitieron la condena contra John Paulos, el Mi ciudadano hermano estaba sonriendo, sí. que asesinó a Valentina Tres Palacios. La condena llega 499 días después, creo. Después de un montón de dilaciones, de revictimización, bueno, de amarillismo también, de espectacularización del feminicidio, que es parte también del problema que alimenta ese morbo, porque hay muchos actores ahí, o sea, la sociedad, los medios de comunicación, hay un montón de problemas. Yo sí siento que falta mucha pedagogía, hablar mucho de este tema, hacer las preguntas. Y el caso es que el tipo lo condenan 42 años y 6 meses, si no estoy mal, y el man se ríe, no le importa. Igual yo también creo que importa, digamos, sí importa penalmente en el juicio cuál es el estado mental, si hubo premeditación, todo eso lo miran en un juicio penal, pero ¿qué importa si se rompe como el sistema moral, el sistema No, yo racional creo de que una sí importa persona? para la prevención, importa utilitariamente, y por eso yo hice la pregunta, Ana, porque creo Por que, eso, pero ¿qué importa? ¿En qué sentido lo porque dices? si tú estás lidiando, puede que yo esté equivocado, o sea, no quiero decir que yo sepa esto, pero Diga una fresco. hipótesis, si uno está lidiando con un después de que los condenan a 50 años de cárcel, o sea, de pronto los mecanismos para desincentivar esos crímenes tienen que ser distintos a los que se usan para desincentivar el Sí, robo de los bancos. Por y en eso, ciertos casos sí es bueno encerrarlos. Y yo por claro, eso sí, pues sí, antes no. cuando empecé a estudiar derecho era como las cárceles no sirven y ya después de mucho tiempo he pensado, pues a veces sí, Y en 6 especialmente en meses los casos, por JP. especialmente en los casos sí, de violencia sexual. Yo creo que algo que no, de sexual y de género, creo que algo que no es redimible de ninguna manera ni detenible, a menos que pues simplemente aparten a esa persona completamente de sus víctimas y de sus potenciales víctimas que somos todas. Mm. Em, entonces, con esa nota alegre, igual ese tipo es un sociópata, esa sonrisa no era tampoco una sonrisa de estoy contento, sino como una persona muy disasociada, creo yo, pues sí, de la realidad. Ahí sí, Andika tiene su punto. No sé, porque ahí caemos en patologizar También. nuevamente a los feminicidas y no. Pero hay unos que sí están, pues hay una gente que sí es un sociópata que hace eso porque es un sociópata y se para en la violencia basada en género desde su sociopatía, y hay otros que no, ¿o no? Pues sí, creo que hay una gran diversidad entre los feminicidas. Y Claro, pues yo que también. tengo una visión bastante liberal del mundo y de la racionalidad, yo sí, en últimas, pienso como que hay una serie como de actos atroces que mi visión humanista del mundo me lleva a pensar que solo los pueden cometer personas que no que son irresponsables, y no es a eso a donde estoy yéndome, sino que cuya mente funciona distinto a la mente del resto de las personas, Pero pero no puede en, que esté no en las. equivocado. No, y yo también creo que viene desde que tú eres un gran hombre, Andika, y te No, rodeas pero gente, digamos, gente, o sea, yo pero no es que sea piensa, un gran o sea, hombre, el señor que va al centro comercial y mata a la señora en la tienda de cuchillos es un gesto que requiere una gran premeditación, una demencia, digamos, es una cosa muy violenta, muy expresa. Pero el señor que le pega a la mujer cada semana y que es agresivo con ella y que es violento y que cree que esa es la manera, no sé, de estar en pareja o de lo que sea, y un día se le va la mano y la mata. Ese tipo tú no lo verías como es que se le quebró algo, es que está dañado, es que es un enfermo. No, es una cosa que habilitó el sistema patriarcal en de el cual está acuerdo, inserta estoy esa familia y esa completamente de sociedad. acuerdo, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Y el caso de John Paulos también, porque mira, el tipo
en Estados Unidos tenía una familia, era seguramente para sus conocidos, un gran hombre y un tipo ejemplar que tenía una familia y salía con la foto en la iglesia. Y se venía a Colombia, al sur global, a ejercer violencias y ejercer ese poder hasta el punto de quitarle la vida a una mujer. Entonces, el feminicida puede estar al lado de uno. Tú, por ejemplo, ves esa imagen de John Paulus Ita y dices, ¿te alegras de que se vaya a la cárcel? ¿Tú una cuasi abolicionista? Sí, porque el gringo me acaba el abolicionismo. Porque sea gringo, no. No, obviamente no, porque es un feminicida, porque exacto. Pucha, y aún así creo que no termina pues de ser justo, ¿no? No, obvio que no. De resarcir. Claro, pienso que puede evitar futuros crímenes. En ese sentido, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que nos hemos excedido en esta gran charla. Muchos temas que estamos acumulando. Nuestro productor dice, Oli, tengo hambre. Perdón, Eide. Solamente pasa los comentarios que vimos del capítulo pasado. Son pocos. Y mira, Ita, pregunta, ¿Ita es provida? Lo pregunto porque ella dice, hablando de identidades de género, negar una identidad ya es vulnerar un derecho que tenemos todas las personas. Me parece un buen argumento provida. Andrés Valencia, ¿qué le contestas? Pues los fetos no son personas, Andrés. Las personas, los derechos se adquieren progresivamente y pues los fetos, perdón, pero no son personas, no son ciudadanos, no es un argumento pro vida. La identidad es un derecho de las personas. Igual yo creo que Andrés sabe que tú no eres pro vida, creería. Jerry Milena Romero dice, vengan, hagan una carta astral de nuestra patria o al momento en que nos independizamos. Estoy tratando de sacar con varios documentos históricos la hora, porque obviamente el día lo tenemos, lo que nos falta es la hora. Yo tengo casi certeza de que eso fue por la tarde, después les cuento el día que hagamos el capítulo, porque eso fue por la tarde, para poder obviamente sacar la carta astral, pero ¿cierto que sí lo vamos a hacer, Andika? Sí, a mí me parece que es importante establecer la fecha, porque hay una que es el 20 de julio, y entonces el 20 de julio, ¿cuándo? Cuando Camilo Torres sacó ese documento, o cuando se rompió el florero, o el 7 de agosto, cuando los españoles se rindieron en Boyacá, que es realmente cuando yo creo, o es en la Constitución de Cúcuta. Lo vamos a debatir internamente entre las patrias bobas. Deberíamos hacer un episodio con un historiador de la independencia o una historiadora de la independencia y la persona de la carta astral. Esa es una muy buena idea. Y que nos diga qué horas, qué cree que es. O de pronto podemos hacer el método al revés. Vamos a descubrir cuándo fue la verdadera fecha de independencia con las cartas astrales, viendo las condiciones psíquicas del pueblo colombiano. Funciona. Tú no sabes cómo funciona la carta astral. No, a lo que me refiero, si tenemos tres opciones, si tenemos 3 opciones de carta astral y 2 no tienen nada que ver como es Colombia y una sí, de pronto la que sí es la verdadera fecha de la independencia de Colombia. Es que siempre resuena algo y por eso la gente se burla. Pero sí puede ser. César dice, la opinadera es buena en los salones de té, en las tiendas de barrio, se recomienda documentarse de mejor manera y mayor rigor antes de hacer afirmaciones. Perdónanos, César. Sí, somos un opinadero, lo hemos dicho. Daniela Amado, me da un poco de miedo escuchar a Andy porque de repente me siento más de derecha de lo que me gustaría ser. Jajaja, amo este programa, son muy capas las tres. A mí me da mucha miedo oírme a mí también. De repente me encuentro más de derecha de lo que quería ser. Te autoderechizas. Bueno, colegas. En este capítulo me parece que estuvo muy bien que aclararas que no eras buquelista y mucho menos. He aclarado muchas veces que no soy buquelista. No, pues eso está muy bien para las seguidoras confundidas como la que acabamos de leer. No te confundas. Un día deberíamos hablar de lo que somos, de lo que creemos. Eso me parece interesante. Bueno. Vamos a volver a eso, al compás político. Al compás político, chévere. Sí, como un compás político de la patria.
Eider, muchas gracias. Perdónanos que te robamos un rato de tu almuerzo, que lo recuperes. Ratote, pucha. Ratote. Gracias a la gente que se conectó. Nos vemos en una semana, prometido. Besito. Gracias, patriotas. Chao. Chao.